Hola, el video de hoy día es ¿qué es la función momenta? ¿O cuál es la función momenta? Momenta. ¿Ya? Que esencialmente viene del teorema de cantidad de movimiento aplicado a canales. TCM aplicado a canales. Vamos a ver qué es lo que ocurre con un resalto, ya que lo introdujimos ayer o en el video anterior, pero no necesariamente aplica un resalto, sino que también en general yo podría decir que esto acá aplica a cualquier tipo de sección o singularidad, ¿ya? Entonces, como una primera aproximación, vamos a tener que hay una altura de torrente, hay una altura de río, que son las dos alturas del resalto. Vamos a estar trabajando sin fricción y sin pendiente del canal. Por lo tanto, no hay ninguna componente del peso que esté interviniendo directamente en lo que es la sumatoria de fuerza en la dirección X, ¿ya? Donde X es igual a eso. Entonces tenemos que del teorema de cantidad de movimiento, tenemos que la sumatoria de las fuerzas externas es igual a ρ Q V que sale menos ρ Q V que entra, donde en las fuerzas externas vamos a tener una fuerza de presión del torrente, vamos a tener una fuerza de presión del río, ¿ya? Y como estamos trabajando sin fricción y sin pendiente, no aparecen esos términos de ahí. Si agregamos la pendiente como un factor importante, bueno, tendríamos que agregar el peso del volumen de fluido que apunta en la dirección X, y si es que agregamos la fricción, bueno, tendríamos que agregar la fricción aplicando sobre el perímetro mojado del canal que apunta en la dirección menos X, ¿ya? Pero por el momento vamos a estar trabajando directamente con estos dos términos de acá. Entonces, aquí en la sumatoria de la fuerza externa vamos a tener la fuerza de presión del torrente menos la fuerza de presión del río. Tiene que ser, y todo lo que esté ocurriendo a la salida está asociado al río, y todo lo que esté ocurriendo a la entrada está asociado al torrente. Por lo tanto, esto de acá, en vez de ocuparse de lo que sale menos de lo que entra, yo voy a hablar directamente del río del torrente. Entonces, ρ Q V que sale sería por el río, menos ρ Q V que entra sería por el torrente. Entonces, aquí se da la característica es que nosotros podríamos agrupar todos los términos del torrente y del río, y vamos a tener que la fuerza de presión del torrente más el ρ Q V del torrente tiene que ser igual a la fuerza de presión del río más el ρ Q V del río, ¿ya? O sea, esencialmente lo que estamos diciendo es que la fuerza con la cual está empujando el torrente tiene que ser igual a la fuerza con la cual está empujando el río para poder englobar todo el término para poder explicar el que el resalto se quede en el lugar donde estamos hablando, ¿ya? Y cuando estamos hablando de la fuerza total, tenemos por un lado la fuerza de presión, pero también tenemos el término ρ Q V, que sería la fricción de momento, la aceleración, ¿ya? Donde cuando yo sumo esos dos términos de ahí es cómo yo podría explicar o cómo yo podría cuantificar directamente la fuerza que tiene el escurrimiento, ¿ya? Que por un lado tiene la fuerza de presión, pero también aparece el término de la velocidad, ¿ya? Que sería el ρ Q V que sale. Entonces, nosotros podríamos agrupar, y si es que, supuesto, hidrostática, si es que suponemos que
es hidrostática, todo lo que son los términos de la fuerza de presión quedarían escritos como hidrostática y estamos hablando también de un canal rectangular. Canal rectangular. ¿Ya? Todo lo que son los términos de la fuerza de presión van a quedar escritos como la presión en el centro geométrico de la superficie por el área. Y eso acá, la presión en el centro geométrico de la superficie va a estar, en este caso acá, la superficie es un rectángulo de alto H y base B. Por lo tanto, el centro geométrico de la superficie está en una profundidad H medio. Y la presión entonces sería ρ, G, H medios por el área que sería B por H. ¿Ya? Y aquí queda entonces un término ρ, G, B por H cuadrado medio. De igual forma tenemos que los términos ρ, Q, B, que entra o que sale, lo vamos a escribir, la velocidad la vamos a escribir como el caudal dividido por el área. Esto de acá entonces quedaría ρ, Q cuadrado dividido por el área. Y si es que junto toda esta información, vamos a llegar entonces que el torrente y el río se cumple que aquí voy a multiplicar y dividir por G, ¿ya? Para que aparece de esa forma. Entonces vamos a reescribir y vamos a decir que esto acá ρ, G, B por el ancho B por H cuadrado medio, que sería el término de la presión, y aquí queda, tengo que nuevamente multiplicar por B cuadrado y acá divido por B cuadrado para que y acá en el H, en el área va a quedar un B por H. Entonces todo este término de acá lo voy a escribir como Q cuadrado dividido por GH. Va a quedar escrito de esa forma. ¿Ya? Q chico, caudal por unidad de ancho, que yo lo armo desde Q grande dividido por el B grande. Ese B cuadrado se me da con ese B, o sea me queda un B, así que yo veo ρ, G, B, factorizo, y me queda Q chico cuadrado dividido por GH. ¿Ya? Entonces, de este término de acá, definimos M, la momenta, total, digamos así, que va a ser una función que va a ser igual a ρ, G, B, por Q chico cuadrado dividido por GH más H cuadrado medio, que es una función, y de igual forma vamos a definir la momenta, la función momenta, por unidad de peso que sería dividido por el ρg, y ancho, que sería dividiendo por el B, me queda esencialmente todo este término acá. Q cuadrado dividido por GH más H cuadrado medio. La momenta chica por unidad de peso por unidad. Entonces aquí aparece esencialmente lo que tenemos es esto de acá, es nuestra función momenta por unidad de peso por unidad de ancho. Me voy a ahorrar por unidad de peso por unidad de ancho y voy a hablar directamente de la momenta en canales rectangulares, que lo que hace es contener tanto el término del ρQB, que va a quedar escrito como el Q chico cuadrado dividido por GH, más el término de la fuerza de presión, que va a quedar escrito como el H cuadrado medio. Entonces, cuando estamos hablando de un resalto, donde queremos entender la sumatoria de fuerza igual a 0, que es lo que explica que esta cosa se quede en reposo, tenemos que, por teorema de movimiento, la sumatoria de fuerza externa, que está todo sobre mi volumen de control, va a ser igual a ρ que sale menos ρ que entra. Ordenando, llego y se identifica directamente que todos los términos del torrente son más o menos iguales a todos los términos del río, ¿ya? En términos de la fuerza, puede tener por un lado la fuerza de presión y por otro lado también puede tener el término de la dirección de momentum, que sería el ρQB, ¿ya? Después, ordenando, uno puede llegar y encontrar, definir esta función momenta, que en la práctica lo que me está diciendo es que en un torrente, o sea, cuando estamos en presencia de un resalto, por ejemplo, lo que se tiene es que la momenta
por unidad de ancho, por unidad de peso, la momenta del río es igual a la momenta del torrente. ¿Ya? Entendiendo que esta función momenta sería el término, tendría tanto el término ρV más el término de la fuerza de presión. Entonces lo que está apareciendo es que la fuerza de presión, o sea, las alturas de torrente y las alturas de río en un canal, cuando estamos en presencia de un resalto, son esencialmente dos de las soluciones, de las soluciones que entrega este polinomio característico. ¿Ya? Aquí nosotros esencialmente podemos decir que esto acá es un polinomio característico del tipo h cubo medio menos mh más q cuadrado dividido por g es igual a 0. ¿Ya? O sea, de nuevo obtenemos un polinomio característico para las alturas de escurrimiento, un polinomio cúbico, una de esas soluciones es menor que 0, así que fuera, y las otras dos soluciones para, son, por ejemplo, las dos alturas de escurrimiento que vimos antes y después de un resalto. ¿Ya? Va a aparecer de nuevo el concepto de que se necesita una momenta mínima que va a estar asociada a la altura crítica. Una de estas soluciones estaría asociada a una altura de río, la otra de las soluciones sería asociada a una altura de torrente. Así que parecen conceptos que ya conocemos desde el punto de vista de la energía, pero que también se repiten desde el punto de vista de la fuerza, de la segunda ley de Newton. De eso ahí vamos a estar hablando en el próximo video. Y lo otro también es bueno recordar que, por ejemplo, si estamos en presencia de una compuerta, la sumatoria de fuerza sobre la compuerta va a entregar, por ejemplo, cuánto es lo que tiene que resistir la compuerta para que no se caiga. ¿Ya? Ese tipo de ejemplos se lo menciono para que no se queden solamente con la idea de que las momentas funcionan para los resaltos, sino que funcionan también para cualquier tipo de singularidades que uno eventualmente pueda tener en un canal. ¿Ya? Eso. Nos vemos. Chao.